Bienvenidos de regreso a un episodio más aquí en su canal Hablemos de Dinero. Les saluda su amiga Teresita Espinosa y les doy una cordial bienvenida. En este canal hablamos de dinero. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a estar hablando de las consideraciones fiscales durante la jubilación. ¿Qué son las consideraciones fiscales de la jubilación? Bueno amigos, las consideraciones fiscales es simplemente el tema de los impuestos a la hora de la jubilación. Aquí en los Estados Unidos tenemos varios factores que hay que considerar a la hora de jubilarnos y también en este episodio te voy a hablar sobre estrategias de cómo tú puedes sacarle provecho a todo esto de los impuestos. Si bien los impuestos es algo que nadie nos podemos liberar, es algo que tenemos que pagar porque es algo que como ciudadanos aquí en los Estados Unidos necesitamos tener en cuenta. Hay muchas maneras de que tú puedas beneficiarte cumpliendo con tu carga fiscal, cumpliendo con tu pago de impuestos, pero sin sobrepagar y sin caer víctima de que tu dinero se te consuma por medio de la carga fiscal. Y antes de entrar de lleno con el tema, quiero agradecerles a todos ustedes que ya se suscribieron al canal, que ya le dieron un clic al suscribirse, que ya están con las campanitas de las notificaciones prendidas y no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Para todos ustedes que están viendo este contenido, que les gusta, que lo disfrutan, los invito a que le den clic a la campanita de suscribirse o más bien al botón de suscribirse y también prendan la campanita para que no se pierdan los episodios. Recuerden que en este canal hablamos de dinero y todo lo que tiene que ver relacionado con esto, incluyendo la protección de nuestros bienes. Y bueno amigos, ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Y bueno, las consideraciones fiscales durante la jubilación. ¿Cómo mejorar esto de los impuestos a la hora de jubilarnos? Y bueno amigos, primero que nada, o más bien lo primerito que tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de consideraciones fiscales durante la jubilación o los mentados taxes, como les decimos aquí en Spanglish a los impuestos, bueno, es que cada cuenta o cada ahorro que tú tengas, incluyendo el dinerito que te dan del seguro social, tiene una manera de pagar impuestos que es diferente a todo lo demás. Y vamos a hablar principalmente de que tienes que conocer las fuentes de tu ingreso tributales y cuáles de estas fuentes que tú vas a tener a la hora de la jubilación son taxables, ¿ok? Porque recuerda que aunque te jubiles, aunque llegues a los años dorados y aunque ya no estés trabajando, siempre vas a tener que pagar impuestos sobre tus ingresos, sobre lo que tú recibes. ¿Ok? Y vamos a hablar de todas estas cuentas y cuáles son taxables para que tú tengas una mejor idea de cómo vas a manejar esto de los impuestos. ¿Ok? Regresando entonces a la presentación, las pensiones generalmente son consideradas ingreso taxable. Las pensiones, a lo que nos referimos cuando hablamos de pensiones, son pensiones privadas que tú has adquirido a través de un empleador privado o gubernamental. Por ejemplo, personas que trabajan para la ciudad, para el condado, personas que trabajan para compañías privadas que ofrecen pensiones, como por ejemplo, hace muchos años la compañía General Electric, por ejemplo, ofrecía una pensión que ya no, probablemente ya no ofrecen. Estas son las pensiones a las que nos referimos y el ingreso de estas pensiones generalmente se considera ingreso taxable, ¿ok? Ahora, el segundo es el ingreso que vas a recibir por medio del seguro social aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Esto, dependiendo de tu ingreso total, un porcentaje de estos beneficios del seguro social se consideran o pueden llegar a ser taxables. Y esto es algo que tienes que tener en cuenta a la hora de cuando ya estás jubilado y estás recibiendo dinero. Por eso hay que tener una estrategia y de eso vamos a hablar en unos momentos. El tercero son las cuentas de retiro, cuentas privadas de retiro, como los 401ks o los 401ks que los conocemos así aquí en Estados Unidos, o las IRAs tradicionales, los planes tradicionales pre-tax. Todos esos programas o todos esos ahorros que tú pusiste en estas cuentas pre-tax, al final del camino, cuando te retires, van a ser taxables también.
Por eso es importante que entiendas que hay maneras de distribuir este dinerito también. Y por supuesto, cualquier ingreso que tú recibas de tus inversiones, de dividendos, intereses o ganancia capital, va a estar sujeto a un impuesto. Así es que estas son las cuentas con las que nosotros generalmente nos mantenemos durante la jubilación o de dónde viene el dinerito que nosotros recibimos durante la jubilación. Si tú todavía no sabes de nada de estas cuentas, apenas vas comenzando con tu jornada de prepararte para la jubilación, bueno, esto es muy importante que lo entiendas para que a la hora de que comiences con tu planificación o si te está ayudando alguien, por ejemplo, todas las personas que vienen con nosotros y nosotros les estamos ayudando a prepararse para la jubilación, hablamos de todas las opciones y cuáles son las mejores, adecuadas, más bien no mejores, adecuadas para cada perfil de cada persona. Okay, ¿cuáles cuentas te convienen más? ¿Cuáles puedes establecer tú solito o solita? ¿O cuáles necesitan abrirlas a través de un empleador, etcétera? ¿Ok? Ahora, lo segundo es estratégicamente planificar para las distribuciones. Es aquí donde tienes que prestar mucha atención. ¿Ok? Ahora, las cuentas de retiro, perdón, planifica los retiros de las cuentas de jubilación o las distribuciones de manera que minimices el impacto fiscal aprovechando las tasas impositivas más bajas. Esto quiere decir que a la hora de sacar el dinero no tienes que cometer errores que muchas personas cometen y por eso tienen tan mal sabor de boca. Por ejemplo, muchas personas tienen un mal sabor de boca sobre los planes 401k o las IRAs tradicionales. ¿Por qué? Porque han cometido errores que les ha costado una carga fiscal muy alta. Te voy a explicar por qué. Muchas personas que no tienen una estrategia de distribución o que no entienden nada de cómo funcionan o cómo están estructurados estos planes de retiro, 401k, IRAs tradicionales, etcétera, es porque han distribuido el dinero prematuramente o lo han distribuido el dinero y han tenido que pagar muchos impuestos encima de los taxes que ya se pagan del ingreso por el trabajo, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que entender más que nada que los planes para la jubilación son para la jubilación. Y la manera de comenzar a utilizar nuestro dinero es hacerlo estratégicamente con una estrategia de distribución que vaya de acuerdo con tu perfil personal. Por eso es importante que cuando te estés preparando para la jubilación tengas la ayuda y el apoyo de un mentor, de un coach financiero que te ayude a lograr todo esto. Y lo segundo es que también estratégicamente planear las distribuciones desde ahorita, contribuyendo a cuentas Roth IRA, porque las distribuciones calificadas de un Roth IRA son libres de impuestos, lo que puede ser útil para manejar los ingresos imponibles o los que te van a imponer impuestos. Entonces, es muy importante que desde ahorita abras los ojos y comiences a planificar no solamente cómo vas a ahorrar o guardar dinero, o si ya tienes ahorros o planes ya con dinerito guardado, cómo lo vas a distribuir. Esa es la segunda parte de lo que es la planificación para la jubilación. ¿Ok? Ahora, también es importante considerar la ubicación y la reubicación de nuestra residencia. Los impuestos estatales, principalmente en algunos estados, no tienen impuestos sobre la renta o no taxan las pensiones. Ya tengo aquí en este canal algunos episodios donde hablo sobre algunos lugares, algunos estados y ciudades aquí en los Estados Unidos en donde no te van a taxar cuando saques dinero de tus planes de la jubilación. Así es que todo esto forma parte de tu planificación, también de la carga fiscal, por supuesto, es la ubicación donde vives actualmente y posiblemente una reubicación de tu residencia. ¿Ok? Considerar mudarte a un estado con impuestos más bajos o sin impuestos sobre la renta puede ser una decisión muy inteligente. Es algo que tienes obviamente que planificar con tu familia, con tu esposo, esposa, etcétera, pero es algo a considerar. También es importante considerar los impuestos sobre la venta y la propiedad. Hay que tener en cuenta los impuestos sobre la propiedad y la venta en el estado de residencia. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros tenemos o vivimos cualquier estado, por ejemplo, aquí en California, donde tenemos nuestras oficinas, en California los impuestos sobre la renta son altos, especialmente personas que están comprando ya a precios más altos, obviamente el porcentaje de impuestos es muy alto. Pero muchas personas lo que hacen a la hora de jubilarse es que venden sus propiedades aprovechándose de lo que es los créditos de impuestos sobre la vivienda primaria, que todo eso vamos a hablar en otro episodio, pero aprovechan todo esto y con ese dinero se mudan a una ciudad en donde los impuestos son más baratos sobre la propiedad y no están taxando sobre el ingreso de las pensiones, 401ks o dinero que viene de cuentas de retiro. Todo eso es algo que es tan interesante, amigos, que bueno, no acabo yo en este episodio de hablarles de todo esto, pero forma parte de tu planificación o tiene que formar parte de las consideraciones a la hora de planificar para la jubilación. Y es muy importante que tú sepas también todo esto de la ubicación en donde vives y la posible reubicación de tu residencia. También es muy importante mantener registros financieros precisos. Por eso yo siempre hablo, amigos, de que a la hora de jubilarte o ya cuando estás jubilado, tener una presupuestación y mantener récords fiscales de todo es sumamente importante por cualquier cosa que suceda. Puede ser que a ti nunca te hagan una auditoría o que el IRS no tenga ningún motivo para revisarte, pero tú no sabes cuántas personas han sido auditoriadas, han sido revisados sus récords y es muy importante mantener todo esto en regla y comenzando desde muy temprano, teniendo un hábito muy bonito de tener un presupuesto en casa, lo que se llama un budget en inglés, o tener todo por escrito, ya sea en tu cuaderno, en tu libreta o en la computadora, en el programa de Excel, en alguna plataforma en donde tengas todos estos records guardados y archivados para que puedas tú tener todo esto a la mano en caso de, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Es crucial para preparar tus impuestos, aparte que tienes que preparar tus impuestos año con año y para cualquier auditoría futura. Así es que mantener registros es algo también a considerar a la hora de planear fiscalmente para nuestra jubilación. Ahora, entender los impuestos sobre la ganancia capital. Los impuestos sobre la ganancia capital es otra cosa que muchas personas no comprenden y a la hora de que hacen transacciones a corto plazo, la ganancia capital o la carga fiscal sobre la ganancia capital es más alta que a largo plazo, ¿ok? Ahora, si tú vendes activos como acciones o bienes raíces, las ganancias de todo esto que tú recibas estarán sujetas a impuestos sobre la ganancia capital. Y tú tienes que aprovechar las tasas bajas sobre la ganancia a largo plazo. No es lo mismo pagar impuestos sobre ganancia capital a corto plazo que a largo plazo. Eso es otra cosa que tú también tienes que tomar en consideración. Y por último, el último punto que quiero que entiendas o de las consideraciones es que tienes que prestar atención sobre los requisitos de distribución mínima. En inglés son los RMDs por sus siglas en inglés, que quiere decir Required Minimum Distributions. Muchas personas no saben que a cierta edad el gobierno te exige que saques dinero de tus planes pre-tax, de todo lo que es tradicional. Por ejemplo, 401ks tradicionales, IRAs tradicionales, SEP IRAs tradicionales, todo lo que es dinero ahorrado pre-tax. Llega un momento, después de los 73 años aproximadamente, depende de cuándo naciste, que vas a empezar a recibir una cartita del IRS en donde dice, adivina qué, sabemos que tienes dinero pre-tax y necesitamos que comiences a utilizarlo. Esto es simple y sencillamente porque a cierto tiempo el gobierno ya quiere comenzar a colectar impuestos sobre lo que has ahorrado durante los años y te han dado
beneficios de impuestos, te han dado descuentos, te han dado todo esto. Entonces es muy importante que sepas que a partir de los 73 años aproximadamente debes comenzar a tomar distribuciones mínimas requeridas de tus cuentas IRAs tradicionales, 401ks tradicionales o cualquiera que sea pre-tax. No cumplir con los RMDs o RMDs, Required Minimum Distributions, puede resultar en multas significativas. El gobierno te exige que tengas o que distribuyas dinero de tus planes tradicionales a cierta edad porque ya tienes que pagar impuestos. Eso se llama RMDs o Required Minimum Distributions. Son requisitos de una distribución mínima que es mandatoria. No puedes skip it, no puedes pasarla, no puedes decir no lo voy a tocar. Ahora, ¿qué puedes hacer tú con esos RMDs que no necesitas? Porque probablemente tú no necesites, ¿ok? Hay soluciones para todo eso. También, si tú no lo necesitas, tú puedes volverlo a poner en otra cuenta, puedes volverlo a invertir, puedes ponerlo a trabajar, puedes hacer muchas cosas. Por eso necesitas de tener de tu lado alguien, a un experto financiero, a una persona, a un experto en el retiro, a un coach financiero, alguien que te lleve de la mano y te ayude a entender todo esto. Por ejemplo, nosotros hacemos esto con nuestros clientes, ya sea que vengan con nosotros por las coaching sessions, o sea, que vengan a recibir un entrenamiento, que vengan a recibir asesoría con nuestros advisors, o simplemente lo que hacemos es ayudar a nuestras personas que tienen cuentas de retiro con nosotros, ya sea que tú tuviste un plan 401k anteriormente y lo quieres mover a algún lugar. Todas estas personas también reciben toda nuestra asesoría, sobre todo lo que son las consideraciones fiscales durante la jubilación. Es parte de nuestros servicios también. Entonces es muy importante que tú tengas todo esto en consideración y sepas que a la hora de jubilarte no nada más es a ver qué pasa, es vamos a ir paso a paso caminando. Ya tenemos una estructura, tenemos un plan, sabemos a dónde vamos, a dónde queremos llegar y también sabemos qué vehículo vamos a tomar, cómo vamos a llegar ahí. Y es así como una planificación integral para la jubilación puede y va a tener también dentro de ella las consideraciones fiscales para la jubilación. Y bueno, amigos, como siempre, quiero recordarles que ustedes se pueden contactar con nosotros directamente en mi oficina. El número de teléfono oficial es el 323-639-7177 o pueden ir directamente a mi sitio web www.teresitaespinosa.com. Ese es el sitio oficial y ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros directamente por teléfono o por alguna forma que llenan por ahí para mandar pedir información y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Algo importante a recordar, como siempre, es que nosotros no ayudamos a personas a invertir en criptomoneda, no hablamos de criptomoneda y si alguien que tú sepas o a ti mismo, alguien te contactó haciéndose pasar por nosotros que inviertas en criptomoneda, no lo hagas, no caigas víctima. Nosotros no hacemos nada de eso y quiero que quede muy claro. Y bueno, amigos, como siempre, no olviden de elegir la vida que ustedes quieran tener y después decirle no a todo lo que no los lleve a ella. Como siempre, les agradezco, los quiero, los respeto y los espero en el próximo episodio aquí en su canal Hablemos de Dinero. Hasta la próxima.